a los que alcanzo a ver. Gusto verle. Amén. Dios bendiga. Mi hermano que está atrás, Dios te bendiga. Usted que está allí junto a mi hermana también, que Dios les bendiga. Amén. Dios bendiga sus vidas. A cada uno de los que han podido llegar hoy día. Amén. Estamos en la casa del Señor. Damos gracias al Señor porque siempre es una oportunidad el poder estar en la casa del Señor. Amén. El servir a Dios es una oportunidad. Amén. Es un privilegio el poder servir a Dios. Amén. El poder cada día buscar del Señor es una oportunidad para nosotros. Acuérdese que Dios no es deudor nuestro. Amén. Sino nosotros de Él. Amén. ¿Y cómo podemos nosotros agradecer a Dios? Porque no podemos pagar lo que Él hizo por nosotros. Eso no lo podemos hacer nosotros. No hay precio para eso. Pero sí nosotros podemos agradecer a Dios a través de la gratitud, a través de estar en su casa, a través de buscar cada día del Señor, a través de poder nosotros buscar, cuidar y salvar nuestra alma. Uno dice, pero si ya fuimos salvos, sí, pero nosotros tenemos que llegar hasta el final para que esa salvación que recibimos nosotros después se transforme en vida eterna. Amén, porque en la tierra tenemos salvación, pero en la vida venidera Jesús dijo la vida eterna. Amén. Así que es un privilegio siempre. Miren, vamos a ir rapidito porque quiero repasarle un poquitito el mensaje pasado, ya para poder ir a la segunda parte del mensaje del jueves. Miren, el mensaje pasado les hablaba de que la vida está hecha de pequeños detalles, pero que a través de esos pequeños detalles Dios va perfeccionando su obra. Sí, la Biblia dice que el que empezó la buena obra en nosotros la irá perfeccionando, ¿ya? Y mientras Dios va perfeccionando su obra, hay un tiempo de espera. Todo lo que se perfecciona no se toma y ya está. No, sino que hay un proceso. Amén. Hay un proceso y ese proceso se llama espera. Es un tiempo de espera en ese proceso. ¿Ya? Y en ese tiempo de espera Dios nos capacita. No es un tiempo perdido, sino que Dios en ese tiempo que mientras usted y yo esperamos su venida. Mire, para ponerle un ejemplo fácil que se me viene a la mente. Mientras nosotros esperamos que Cristo venga, porque eso esperamos, ¿no? Cierto que sí, que Él venga por su iglesia, que venga por usted, que venga por mi vida. Mientras esperamos, Dios nos capacita. Mientras esperamos, en ese tiempo de espera, Dios desarrolla nuestra fe. ¿Sí? Dios va desarrollando nuestra fe en ese tiempo de espera. En ese tiempo de espera, Dios nos va perfeccionando. En ese tiempo de espera, Él va perfeccionando su obra, que somos nosotros. ¿Sí? Él va perfeccionando su obra, que somos nosotros. Y en la Biblia encontramos muchos ejemplos, le decía, de personas que en el proceso tuvieron que aprender a esperar. ¿Ya? Usted sabe que Abraham es uno de los ejemplos más conocidos. ¿Por qué? Porque él esperó 25 años para que Dios le respondiera la promesa de darle un hijo. ¿Sí? Con Sara. 25 años esperó. Jacob esperó 14 años, el nieto de Abraham, para poder abrazar a la mujer que amaba. ¿Se acuerda Raquel? Porque trabajó 7, Labán su tío le dio a Lea, le dijo, porque acá la costumbre es que no se da la menor, se da la mayor primero. Trabajó 14 años para poder abrazar a la mujer que amaba, ¿ya? ¿Sí? Para poder casarse con Raquel. ¿Y qué decir de José, el hijo de Jacob? Porque Dios le dio un sueño, él tuvo que pasar un largo periodo de preparación también para poder que Dios le cumpliera ese sueño. A los 17 años se lo dio y recién a los 30 Faraón lo llamó, ¿cierto? Después de un largo proceso. José pasó por un largo periodo de espera para que se cumpliera el sueño que Dios le dio. Le estoy resumiendo un poquito el mensaje pasado. Y ni hablar de Job. Usted conoce la historia de Job también, ¿cierto que sí? Ni hablar de Job. ¿Por qué? Porque él pasó por un tiempo muy difícil. Job pasó por momentos de duras pruebas, pero él, así como los demás, esperó en Dios sin maldecir. Esperó en Dios sin maldecir. ¿Ya? Entonces hay muchos ejemplos de hombres y mujeres que aprendieron a esperar. ¿Por qué? Porque les dije que en la espera en donde se desarrolla la fe, ¿sí? Es en la espera en donde se desarrolla la fe para los milagros o las respuestas que usted y yo necesitamos tener. Amén. Sí, es en la espera en donde se desarrolla la fe, es en la espera en donde en donde empiezan las señales a seguirle a usted. ¿Ya? Y esperar para ello nunca fue fácil, sino que fue muy duro también y difícil también para ellos. Y le dije que a lo mejor ese puede ser el caso suyo también. A lo mejor usted está esperando algo.
A lo mejor usted está orando por algo, está esperando una respuesta de parte de Dios, porque el esperar a usted a lo mejor también le parece difícil, porque a nadie le parece fácil esperar, ¿o no? ¿Cierto? Cuando usted está en una fila y hay 5 y dice, tan larga la fila, hay 5. Sí, y uno dice, tanto que se demoran, tan larga la fila, porque estamos viviendo en un tiempo en donde todos queremos que sea rápido, en donde todos queremos que funcione rapidísimo, porque de alguna forma el sistema nos lleva a nos arrastra a través de esa corriente, ¿ya? Y le decía que a lo mejor ese puede ser el caso suyo también, porque el esperar a usted a lo mejor también le parece difícil. Tiene alguna situación, está esperando una respuesta en lo que sea, en parte salud, parte física, a lo mejor laboral, económica, familiar, no sé. Pero el esperar a lo mejor también a usted le parece difícil. El esperar a usted le angustia y a lo mejor también a usted lo desespera, porque eso provoca la espera. Pero esa es la espera en el área espiritual, en donde Dios desarrolla, en donde Dios nos desarrolla y desarrolla la fe en nosotros, en donde la fe se fortalece. La fe no se fortalece cuando todo es fácil. La fe se fortalece cuando las cosas son difíciles y usted aprende a esperar en Dios. Es ahí que su fe se fortalece, ¿ya? Porque aunque el esperar, le dije, no sea fácil, aunque el esperar le sea difícil, el esperar en Dios, le dije que siempre valdrá la pena. ¿Sí? Le puse ejemplo y estos hombres que esperaron, tuvieron siempre el resultado de lo que esperaron. ¿Sí? Y el resultado que esperaron siempre Dios se lo dio mucho más abultado, mucho mejor, mucho más grande que lo que ellos esperaban. Job recibió el doble. ¿Sí? Jacob tuvo mucha descendencia. Se casó no solo con Raquel, sino que con Lea. ¿Ya? ¿Sí? Abraham no solo fue padre de Isaac, tuvo también un Ismael ahí en medio de... Y también Dios le cumplió la promesa, porque la promesa, lo grande era que lo haría padre de naciones. Cierto que sí, de muchedumbre, de mucha gente. Pero todos recibieron, hombres y mujeres, todos estos hombres y mujeres recibieron su respuesta o la respuesta a su tiempo. Y le di algunos ejemplos. ¿Sí? Y le dije que a Abraham con el tiempo Dios no solo le dio un hijo, no solo le dio a Isaac, sino el de la promesa, sino que también le dio una promesa a su hijo Ismael y el hijo que tuvo con Agar su sierva. Y después de la muerte de Sara también tuvo más hijos, ya ahí empieza la promesa de Dios. Fueron incontables hijos de fe. Incontables, dice la Biblia, como las estrellas del cielo, tal cual como Dios se lo prometió. Sí, porque Dios le cumplió la promesa a Abraham y se la cumplió porque él esperó con paciencia, dice la Biblia, para obtener la promesa. Eso está en Hebreos 6:10, usted lo puede buscar. Y Jacob esperó 14 años y pudo tener en sus brazos a Raquel, ¿cierto? Él pudo tener en sus brazos a la mujer que amaba. Y José aprendió el proceso de la espera hasta que Dios lo puso en el lugar de privilegio y se le cumplió el sueño que Dios le dio. Pero también hubo un proceso. Amén, hubo un tiempo de espera ahí. Y Job, después de su larga espera, él pudo decir con el tiempo, ¿sí? Él pudo decir con el tiempo que esa espera a él le sirvió para aprender a escuchar a Dios. ¿Se acuerda que él dice al final en el capítulo 42, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven? Pero imagínese el proceso. Imagínese el proceso, lo que tuvo que esperar para eso. En esa espera dice que él perdió todo. Pero lo que no perdió fue la fe. Lo que no perdió, escúcheme, fue la fe. Aunque en el capítulo 10 dice que él le dice a Dios, Señor, estoy cansado, me puedes quitar la vida también. Habló como Elías. Pero lo que no perdió él fue la confianza en Dios. ¿Ya? Eso está en el 42, verso 12. Dice, y bendijo Jehová el postrer estado después de Job más que el primero. ¿Ya? Porque esa es la espera, le decía, en donde Dios nos está formando. Esa es la espera en donde Dios nos está preparando para grandes cosas. ¿Por qué le digo para grandes cosas? Porque si usted se da cuenta en estos ejemplos que yo le di, hermanos, no solo recibieron lo que esperaron, sino que la respuesta de Dios fue mucho más grande de lo que ellos esperaban. Fue mucho más grande, porque cuando Dios nos mete en la espera, nos enseña a fortalecer la fe. A fortalecer la fe no para lo que estoy pidiendo, sino para todo lo que Dios quiere colocar o todo lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Acuérdese que lo que usted pide ni siquiera se acerca a lo que Dios nos quiere dar. Dice que Él nos da más de lo que pedimos y entendemos. Amén. Isaías habla y dice que el pensamiento de Él es más grande que nuestro pensamiento. Sus caminos son más altos. Por eso no permitamos que el desespero nos desanime. No permitamos, le decía, que el desespero nos haga tomar decisiones equivocadas, sino que creamos que Dios actuará, porque los pensamientos de Dios son diferentes a los pensamientos nuestros.
Por eso aprendamos lo de Abraham, aprendamos de Jacob, aprendamos de José, aprendamos de Job, aprendamos a esperar con paciencia. Aprendamos de estos hombres y mujeres que están como ejemplo en la palabra de Dios para que usted y yo podamos tomar enseñanzas de ellos. Sepamos que después de todas las situaciones que podamos estar viviendo hoy, ¿sí? Si sabemos esperar, escuche esto, si sabemos esperar y dónde esperar, todo nos ayudará para bien. ¿Sí? Si sabemos esperar y dónde esperar, porque de eso quiero hablarle hoy día, ya todo nos ayudará para bien. Si sabemos esperar todas esas situaciones que estemos viviendo, Dios las va a usar para llevarnos a nuevos niveles de fe. Porque usted pide una cosa y Dios siempre lo va a llevar más allá. Sí, Dios siempre lo va a llevar a un nivel diferente de fe. Niveles en donde, mi hermano, nuestra fe crecerá. Niveles en donde aprenderemos a ser mejores en todas áreas de nuestras vidas. Por eso pidámosle a Dios que nos ayude a ser pacientes, que nos ayude a esperar en Él, que nos enseñe y nos ayude a ser fieles con Él, así como también a no desmayar ni bajar los brazos en medio de esas situaciones que nos tocan enfrentar. Porque hay una fe, escuche, que no solo nos mantiene esperando, sino que esa misma fe activa milagros en nosotros. Hay una fe, la fe de Dios. Jesús dijo: tened fe en Dios. Esa fe en Dios no solo nos ayuda a esperar, sino que activa milagros también en favor de nosotros. Eso fue lo que pasó con estos ejemplos que yo le daba. Por eso la Biblia dice que esas señales seguirán ¿a quiénes? A los que tienen fe. Entonces hay señales que a usted le tienen que seguir si usted está creyendo, ¿o no? Lo dijo Jesús. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Qué es lo que van a hacer? Pondrán manos sobre los enfermos. Está hablando de milagros. Está hablando de señales manifiestas a través de nosotros. Escuche, si nuestra fe está puesta en Dios. Por eso le decía, Dios en medio de eso, porque es en la espera, en esos momentos difíciles donde Dios nos está formando y nos está preparando. Es en la espera, en los momentos difíciles, en donde Dios está fortaleciendo nuestra fe para grandes cosas. ¿Por qué? Porque la fe en Dios o la fe de Dios en nosotros activa milagros. Vamos a la cita de Marcos 16, 17 y 18, que fue una palabra que hablé el jueves. Y de ahí pasamos al tiro al mensaje. Así dice la palabra del Señor. Marcos capítulo 16, versos 17 y 18. Dice: y estas señales seguirán. Mira al de al lado y dígale: a ti también, dígale. Claro, porque de repente pensamos que es como que parece que al pastor, a este caballero sí, al de renombre sí, y nosotros no. Por eso dice usted: pastor, ¿por qué no ora por él? ¿Y usted? Y estas señales seguirán a los que tienen fe. Jesús dijo: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. 18. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y los enfermos sanarán. Y sanarán, dice. Entonces, escúcheme, cuando dice estas señales seguirán a los que creen, es para usted y para mí, pues. ¿O no? Claro, habla que es para todo aquello, no solo para los discípulos de ese tiempo, sino para todos los que vinieron después, que pudieran creer, que pudieran llegar a tener fe. Entonces, ¿sabe lo que activa la fe en ustedes? Milagros, señales, pues. Claro, activa señales. Por eso cuando usted tiene fe, usted cree en lo que Dios le dice. Escuche, hay algo que usted puede estar orando, puede estar clamando, esperando, y eso va a venir como respuesta a usted, porque va a ser la señal de que usted está creyendo. Porque ¿por qué no vienen respuestas a nosotros? ¿Por qué no vienen señales? Hoy día hay muchos que dicen: no, los milagros ya no están. Y Jesús dijo: estas señales seguirán a los que creen. Entonces hay un proceso en nuestras vidas que se llama espera. Ya le voy a decir por qué. Porque es en la espera que se desarrolla la fe para que nos sigan estas señales. Porque estas señales, dijo Jesús, seguirán a los que tienen fe. Y el que tiene fe espera, confía. La fe es la certeza de lo que... Eso dice Hebreos 11:6, pues.
¿O no? Entonces, escuche bien. En la espera es que se desarrolle la fe para que nos sigan estas señales. ¿Por qué? Porque estas señales, dijo Jesús, seguirán a los que creen, a los que desarrollan su fe. Ahora vamos a ir al mensaje, vamos a entrar a lo de ahora. Entonces, en la espera en donde es en la espera en donde se desarrolla la fe que activa milagros. Es en la espera. ¿Por qué? Porque es en la espera en donde nuestra fe va siendo perfeccionada. ¿Sabe por qué su fe no se perfecciona? Se lo digo de otra forma. Porque no le gusta esperar. Por eso la fe no es perfeccionada, porque es en la espera donde se perfecciona. Entonces, en la espera en donde se desarrolla esa fe que activa milagros, y es porque en la espera es en donde aprendemos a conocer a Dios. Es en la espera en donde usted aprende a conocer a Dios. Es en la espera en donde somos formados para recibir ese poder, esas señales. Es en la espera en donde nos desarrollamos para ser verdaderos testigos de Dios. La pregunta es, ¿en dónde debemos esperar para que esas señales nos acompañen y los milagros ocurran entonces? Lucas 24, 49 al 53. Vamos al mensaje de ahora. Va de la mano con la segunda parte de este. Dice así en el nombre de Jesús. Hablando Jesús aquí dijo, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Ya, Jesús le dice a sus discípulos, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Está hablando justamente de poder, de señales. Pero mire lo que le dice. Le dice, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. Aquí estaban en Betania. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué en Jerusalén? Porque en Jerusalén estaba el templo. ¿Sí? Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis, hasta que las señales vengan sobre ustedes. Hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Ya, siguiente, 50. Y los sacó fuera hasta, escuche, y alzando sus manos, los bendijo. Siguiente, 51, hasta el 53. Y aconteció que bendiciéndoles, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo, ascendió. Ellos, después de haberle adorado, escuche, volvieron a, ¿en dónde estaban entonces? Y volvieron a, ¿por qué volvieron a Jerusalén? Porque en Jerusalén estaba el templo. Dice, ellos después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén. ¿Cómo volvieron? Con gran gozo. Mire dónde volvieron, 53. ¿A dónde volvieron? ¿A dónde volvieron? ¿En dónde tiene que estar usted entonces si quiere llevar señales? ¿En dónde tiene que estar usted entonces si quiere respuesta, el milagro que usted espera? ¿En dónde tiene que estar usted entonces, escúcheme bien, perfeccionando su fe para lo que está esperando conforme a la promesa que Dios le dio? ¿A dónde volvieron ellos conforme a la promesa que Jesús le dijo? Y yo enviaré la promesa de mi Padre. ¿Pero a dónde tenían que volver ellos? A Jerusalén. ¿Por qué a Jerusalén? Porque ahí estaba la casa, ahí estaba el templo, la casa de Dios. Escuche, y dice, y estaban siempre. Primero dice, y estaban siempre en la iglesia. Y estaban siempre. ¿Y qué estaban haciendo? Alabando y bendiciendo a Dios mientras esperaban. ¿Hay algo que está esperando usted? ¿Sí? Entonces, ¿dónde tiene que estar? No se salte, dice primero en el templo. Dice, y estaban siempre en el templo. Después dice, alabando y bendiciendo a Dios. ¿Por qué estaban ahí? Porque ellos estaban esperando una promesa que Jesús les hizo antes de ascender al cielo. Que Él enviaría la promesa del Padre, la promesa de Dios, la cual a ellos les iba a traer señales sobre ellos. Iban a ser investidos de poder. ¿Sí?
Y en Marcos decía, ¿para qué venían las señales? Iban a ser, ¿para qué iba a venir poder sobre ellos? Escúcheme bien, para hacer milagros o para alcanzar milagros. Pondrá sus manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Sí? Entonces dígale al de al lado, escucha, dígale. Entonces hay un tiempo de espera. Y lo hay porque en el tiempo de espera es en donde Dios no solo nos procesa, sino que también nos forma para todas las cosas grandes que Dios nos entregará. Porque nosotros le pedimos cosas grandes a Dios. Cosas grandes como por ejemplo algo que usted humanamente no puede alcanzar. Y le oramos y le pedimos cosas grandes a Dios, pero no queremos que Él nos forme para esas cosas grandes que le pedimos que Él coloque en nuestras vidas. No, nosotros no queremos la formación. ¿Sabe usted que aquí en el templo usted es formado? Claro, la palabra de Dios nos va moldeando, nos va cincelando, hermano, nos va puliendo, nos va fortaleciendo nuestra fe, y que la fe viene por el oír. Y el oír una cosa, ¿qué cosa? Lo que Dios está hablando, la palabra de Dios. Entonces hay un tiempo de espera y lo hay, porque es en el tiempo de espera en donde Dios no solo nos procesa, sino que también nos forma para todas esas cosas grandes que Dios nos entregará. Porque ya le dije que el que empezó su buena obra en nosotros, ¿qué es lo que hace? La va perfeccionando de día en día en nosotros, no de repente, de día en día. No martes, jueves y domingo, todos los días Dios nos va perfeccionando nos va perfeccionando a nosotros, porque usted y yo somos obra de sus manos. Porque eso es lo que sucede en la espera. En la espera Dios nos capacita, le dije. En la espera Él nos forma. En la espera Dios nos va perfeccionando y va desarrollando nuestra fe, porque esperar en Dios valdrá la pena. Tenemos los ejemplos bíblicos. Todos se esperaron, pero valió la pena. Porque es en la espera en donde Dios nos está preparando para esas grandes cosas que usted y yo le pedimos. Hermano, usted si su hijo tiene 10, 12 años, papá, yo quiero que me regales un auto, se lo va a dar. Por eso que esta palabra no era solo para aquellos discípulos, sino que esta palabra es una palabra que Dios va a respaldar en todos aquellos que lleguen a creer en lo que Dios también nos habla. Porque la fe verdadera, escúcheme bien, va a activar señales en usted. ¿Qué señales va a activar? Pastor, ¿voy a poder volar? No, la fe verdadera va a activar señales en usted. Lo va a tener buscando, alabando, adorando a Dios, siempre en el templo, en su casa. Pastor, yo adoro desde la mía. Acá ellos tenían que esperar las señales. Porque la fe activa señales, la fe verdadera activa milagros, la fe verdadera hace manifiesto el poder de Dios. Decía Marcos 17, ¿qué decía? Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre se harán fuera demonios. Hermano, hay señales, activan señales. La fe activa señales en usted y en mí. En mi nombre se harán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, 18. Tomarán en la mano serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces la fe verdadera no me deja por un dolor de panza en la casa, pues. No me deja porque llueve en la casa, no me deja porque hace frío en la casa, porque hay señales en usted que la fe activa. Por eso que esa fe verdadera siempre nos llevará a hablar palabra de vida. Aunque todo a nuestro alrededor, hermano, se vea como muerto. Porque ya le dije que la fe activa milagros, que la fe manifiesta señales, porque Jesús dijo, esas son las señales de aquellos que creen en el poder de Dios. Claro, porque esa es la causa del por qué se deja de ver señales. Hay una causa por la cual usted deja de ver respuestas. Hay una causa por la cual dejamos de ver señales en nuestra vida. Hermano, hay una causa. Claro,
Hay una causa por la cual dejamos de ver milagros en nuestra vida, y es porque muchos han dejado de creer en ese poder de Dios, en esa palabra que Dios estableció para su enseñanza y la mía. Entonces el evangelio no se trata solo de seguir insistiendo: Señor, ayúdame, Señor, bendíceme, Señor, sáname, Señor, restáurame, Señor, esto, Señor. Usted puede insistir. Usted puede estar todos los días en este lugar, pero si no lo hace creyendo, solo está en este lugar. ¿O no? Entonces el evangelio no se trata solo de seguir insistiendo. El evangelio no se trata solo de seguir excusando, escuche bien, sino que en el evangelio hay que creer a la palabra de Dios. ¿Por qué hay que creer a la palabra de Dios? Porque Jesús lo dijo: estas señales, esta respuesta, esta investidura, este poder, seguirán a quién. A los que creen. ¿Cuántos quieren irse con Cristo cuando Él venga? Entonces, ¿dónde tiene que estar usted? ¿Qué es lo que tiene que estar haciendo? Mire, si es simple. Si con esa frase le puedo resumir el mensaje. Porque puedo estar en la iglesia, puedo estar escuchando, pero si no creo, me quedo igual. ¿Por qué hay que estar en la casa de Dios siempre? Claro que sí, pues. Que tenemos que congregarnos. Claro que sí. Si queremos que se desarrolle la fe en ese tiempo de espera, hermano, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque usted sabe que la fe viene por el oír. Ya le dije, y el oír por la palabra. Y es en la casa de Dios donde se fortalece su fe. Pastor, ¿por qué en la casa? Porque aquí oye la palabra, pues. Y la palabra lo que hace en usted es fortalecer su fe. Viene por el oír la fe. La palabra alimenta su fe. ¿Sabe para qué? Para que crezca. Cuando usted alimenta a su hijo es para que crezca sano, se desarrolle. ¿O no? Claro, y es aquí donde nuestra fe se desarrolla para lo que tenemos que salir allá afuera. Orar por los enfermos. Orar por la necesidad. Porque por eso que usted... Mira al de al lado, dígale: ahora sé por qué no ora por nadie, dígale. Uno se asombra. Pero usted es profeta de su vida, ¿o no? Dígale al lado, dígale: si no es duro, es la verdad, dígale. Es en la casa de Dios donde se fortalece nuestra fe para ese tiempo que debemos esperar. Estamos esperando un tiempo que venga Cristo. Aquí usted se fortalece en fe para no desmayar en esa espera. Porque si no, escúcheme, la espera nos desanima. La espera nos saca de la voluntad de Dios. Por eso cuando usted está esperando: no, me cansé, es como que Dios parece que no me oye. Por eso deja de orar, deja de congregarse, deja de leer la Biblia, deja de interesarse ya por las cosas de Dios. Es porque la espera desanima. Por eso usted necesita estar en un lugar en donde le den algo para el desánimo. ¿Y qué es lo que es? La palabra, pues, lo que necesitamos nosotros espiritualmente para no desmayar. Es en la casa de Dios donde debemos esperar alabando y adorando a Dios para que se fortalezca nuestra fe y nos acompañen las respuestas, nos acompañen los milagros, nos acompañen las señales de las cuales habló el Señor. Diga conmigo: es en la casa de Dios. Es ahí, sí, es ahí donde su fe y mi fe se alimenta, se fortalece, para poder estar firme cuando viene el problema, dice el apóstol Pablo, y después del problema, la tempestad, podamos salir bien parados, pues. Lucas 24, 49 al 53. He aquí yo enviaré la promesa, dijo Jesús, de mi Padre sobre vosotros. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros, le dijo, en la ciudad de Jerusalén. Porque ¿en dónde estaban? Estaban en Betania. Y el templo estaba en Jerusalén. Por eso les dice: quédense en Jerusalén. Y he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto.
Por eso cuando no estamos en el lugar correcto, hermano, escúcheme, lo espiritual nos gana. Cuando no estamos en la casa del Señor recibiendo lo que necesitamos recibir, un dolor de cabeza nos deja en la casa. Cuando no estamos en la casa del Señor siendo investidos por medio de la palabra, de poder, escúcheme, de señales, hermano, cualquier situación te desanima. Porque es en el lugar en donde Dios nos necesita, nos requiere, que viene la promesa de parte del Señor sobre nosotros. Por eso dice, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando su mano los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado al cielo, asciende al cielo después de resucitar. 52. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Estaban en Betania. ¿Y por qué volvieron? Porque Jesús les dijo, espérenme ahí. ¿Por qué volvieron? Porque caminaron en obediencia. Porque sin la obediencia, hermano, solo estoy en la iglesia. Sin obediencia a lo que Dios requiere, hermano, solo estamos en la iglesia. Oyendo, pastor, yendo a la iglesia, pero sin creer. Porque el creer nos lleva a obedecer, ¿o no? ¿O no? Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. 53. Y estaban siempre. ¿Dónde? En el templo. ¿Dónde estaba el templo? Donde Jesús les dijo, en Jerusalén. Entonces, usted puede quedarse en su Betania o puede venir a Jerusalén, al templo. Pero ¿en dónde va a recibir la promesa? ¿En Betania o en Jerusalén? ¿Me está entendiendo? ¿En dónde va a recibir su respuesta? ¿En Betania o en la casa donde Dios dijo que se la entregaría? Porque dijo, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero les dijo, quedaos en Jerusalén, no se queden en Betania, vayan a Jerusalén. ¿Y qué hubiese pasado si se quedan en Betania? A mí igual me bendice Dios, pastor. Y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Entonces hay que estar en la casa del Señor, pero hay que estar creyendo. Escuche bien, hay que estar en la casa del Señor, pero hay que estar creyendo que Dios va a hacer las cosas. Hay que estar creyendo que Dios va a hacer lo que nos dijo. Por eso ellos, ¿qué es lo que estaban haciendo en la casa del Señor? Tristes, preocupados, con el corazón allá, la mente allá, pero sentados acá. No, dice que estaban alabando y bendiciendo a Dios, ¿o no? ¿Cierto que sí? No solo estaban en el templo, sino que estaban alabando y bendiciendo a Dios. Escúcheme bien, estaban creyendo en lo que Jesús les prometió. ¿Pero qué estaban haciendo? Mientras esperaban lo que Jesús les dijo, la promesa, la respuesta, alababan y bendecían el nombre del Señor. Porque si en algunos creyentes, escúcheme, porque si en algunos creyentes en estos tiempos no sucede nada, no es porque las señales hayan ido. Lo dijo Jesús. ¿Sí o no? Marcos 17, 16. Y estas señales seguirán. Escúchame bien, o sea, no paran. Van a seguir a todos los que crean. ¿Sí? Entonces, si en estos tiempos en algunas personas no sucede nada, no es porque las señales se hayan ido, sino que es porque se ha dejado de creer. Y suena duro, pero Jesús lo dijo. Yo trato de decírselo con palabras mías, pero es lo mismo. No es que las señales se hayan ido, no es que las señales ya no estén, sino que no nos gusta el proceso de la espera. ¿Qué pasa si el paralítico de la puerta de la fuente de Betesda no está ahí cuando Jesús llega? ¿Sabe lo que hubiese pasado? Se pierden 38 años de espera.
Porque durante 38 años estuvo enfermo y ya estaba medio convencido, escúcheme bien, que siempre entraba otro primero que él. Por eso decía, y no tengo nadie que me ayude, no tengo nadie que me meta ahí. Por eso cuando Jesús llega y le dice, ¿quieres ser sano? ¿Cómo responde él? No tengo quien me ayude, no tengo quien me eche una mano, no tengo quien ore por mí, no tengo quien me dé una... Así estaba. No nos gusta, escúchame bien, que Dios nos enseñe, porque aquí aprendemos, nos edificamos, crecemos, nos alimentamos, hermanos, nos ponemos fuertes, robustos para salir allá afuera a enfrentar esas situaciones que buscan de alguna manera influenciar o detenernos en la vida. Es acá, pastor, yo en mi casa igual. No, hermano, hay que congregarse. Acuérdense que lo que honra a Dios, bendice a Dios, es su obediencia. En la casa del Señor, en donde usted crece como la palmera. ¿Por qué el ejemplo de la palmera? Porque la palmera no la bota cualquier cosa. Vienen temporales, vienen vientos, huracanes. Se tuerce, hermano, pero vuelve de nuevo al punto de inicio. ¿Y sabe por qué es? Por su raíz. Claro, por su raíz. Yo le he dicho que una palmera se entrelaza con la otra. Por eso todas las palmeras usted las ve de corridita. Y hay una que está más cerca del agua y hay una que está más lejos del agua. Pero la primera, ¿sabe lo que hace con su raíz? Se entrelaza, absorbe el agua, y donde se entrelaza con las raíces con la otra, va alimentando a la otra, nutriendo a la otra. Por eso que hasta la que está más lejos está firme. Escuchen lo que Dios puede hacer con usted, hasta con aquel que está más lejos en usted. Por eso le decía, no nos gusta que Dios nos enseñe. Siempre, hermano, le buscamos algo para no tomar lo que Dios tiene para nosotros. No nos gusta que Dios nos forme. ¿A quién le gusta la formación? ¿A quién le gusta la formación? ¿A quién le gusta que lo manden? A él se lo digo de otra forma. A nadie, pues. Porque esa es la naturaleza humana. Esa es la parte nuestra que se opone a lo que Dios quiere hacer. Escuche, pero Dios, ¿por qué? ¿Por qué es necesario que Dios nos ponga en esa espera? A esperar algo. Porque es ahí donde nuestra fe se fortalece para lo que Dios tiene que hacer en cada uno de nosotros. Es ahí, por eso cuando usted no está en el lugar donde fortalece, alimenta su fe, cuando a usted le dicen algo, le parece mal, se molesta y se va. Y yo, no, ¿y qué se cree el pastor? Si no es el pastor, es que usted no ha sido formado. Porque hay señales que van a seguir a los que. ¿Y cuáles van a ser las señales? Entonces, escuche bien. Diga conmigo, qué buena que está la palabra. Y al no gustarnos eso, al no gustarnos que Dios nos forme, escuche, no se forma nuestra fe para que esa fe produzca señales y para que esa fe produzca milagros en nuestras vidas. Y es por eso que estamos en un tiempo en donde la iglesia de Cristo necesita volver a congregarse. Porque es por eso que el amor se está enfriando. Está escrito que en el postrer tiempo el amor de muchos se va. ¿Y sabe por qué se va a enfriar? Porque se están alejando. Se están alejando del lugar en donde Dios nos enseñó y nos mandó a esperar la venida de Jesucristo. Por eso muchos tienen a Cristo por tardanza, hermanos. Están pasando cosas en el Medio Oriente que la Biblia lo muestra como las señales finales. Y nosotros haciendo zapping, entretenidos, hermanos, en la vida, tal cual como dice la Biblia que vamos a estar o que van a estar mucho en este tiempo. Estamos en un tiempo en donde la iglesia necesita volver a creer. En otras palabras, en donde la iglesia necesita volver a caminar con señales. En donde la iglesia, escúcheme, que somos usted y yo, necesitamos volver a creer para ir a la casa de al lado. Nuestro vecino no conoce a Cristo. Permítame, vecina, le traigo, no sé, un pan con huevo, no sé. Pero permítame, quiero saludarla, necesitaba saber cómo está. Buscar la estrategia para poder orar por ellos. Porque si usted tiene fe
señales de parte de Dios le van a acompañar para que algo ocurra en ese vecino, en esa persona. Escúcheme, y esa persona va a decir, oiga, algo me pasó, algo me sucedió, no esperaba, pero algo me pasó, algo me sucedió. Y usted le va a poder decir, fue Cristo. La invito a recibir más de eso. Estamos en un tiempo en donde la iglesia necesita volver a creer, en donde la iglesia necesita volver a la fe si quiere ver, si quiere seguir viendo señales, porque no es que las señales hayan ido. Escuche, no es que el poder se haya ido, es que se ha dejado de creer. ¿Se ha dejado de creer? Le coloco un ejemplo. ¿Cuántas veces usted ha venido aquí a la iglesia y se va con la misma situación que trae, el mismo peso que trae, como que nada sucede en usted? Pastor, llegué con un dolor de cabeza, salí con dolor de oídos también. ¿Y por qué? Si donde venimos nosotros es a esperar la respuesta, la promesa, el milagro, las señales de Dios en nosotros, ¿por qué nos pasa lo contrario? ¿Por qué muchas veces tiene que suceder lo contrario? La razón es una: porque oímos, estamos en la iglesia, pero estamos faltos de fe. Porque la señal de que usted y yo partiremos con nuestro Señor Jesucristo un día no será el que usted esté en la iglesia. Disculpe que se lo diga. Tiene que estar. Tiene que estarlo. Pero esa no es una señal de que usted va a partir con Cristo. Tampoco será que usted se aprendió de memoria la palabra de Dios. Sino que la señal de que nos acompañará a nosotros será que estuvimos en la casa de Dios, escuchando su palabra con expectativa. La creímos y por la fe la pusimos por obra en nuestra vida. Pusimos por obra lo que Dios nos habló, ¿o no? Resumiendo lo que Dios nos llamó a hacer. Porque estamos en esos tiempos, hermano, en donde la iglesia quiere ver milagros, en donde si la iglesia quiere ver o partir con el Señor, va a tener que activar la fe. Escuche, va a tener que activar la fe. Por eso Jesús dijo, hallará fe cuando venga el Hijo del Hombre a la tierra. Nos dice, hey, ¿a cuánto encontraré en la iglesia cuando yo vuelva? No. Dice, si va a hallar fe, si está creyendo usted, porque si usted cree, lo que viene a ver Cristo no es si cree, las señales que están en usted, porque esa es la evidencia de que usted tiene fe. Y estas señales seguirán. Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. 18. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, a través de esta palabra, sabemos que la espera, escúcheme bien, es difícil, no es fácil. No es fácil. Pero la única forma de que usted pueda, escúcheme bien, aguantar en esa espera, terminar su carrera en esa espera, y llegar a la meta en esa espera, es que usted esté en la casa del Señor fortaleciendo su fe. Porque así esperaron la promesa aquellos. Betania puede representar su trabajo, su casa, todo aquello que el día domingo usted tiene que dejar para el Señor. Porque se entiende que en la semana hay obligaciones, no vamos a dejar, ¿no? Se entiende. Pero hay un día, dice la Biblia, para descansar, pues. Hay un día que le pertenece al Señor. Hay un día que usted se lo ofrenda, se lo ofrece a Dios. Y Dios empieza a hacer cosas en su casa, en su familia, en sus hijos. Porque son señales que dijo Dios, que van a estar para aquellos, escúcheme bien, que creen. Y aquellos creyeron, ¿y dónde fueron? A donde Jesús les dijo que debían estar. Como también Dios nos enseña a nosotros. Entonces a través de esta palabra, sabemos que la espera es difícil. Pero Dios nos está formando. Hermano, en esa espera Dios nos está formando. Dios nos está preparando para esas cosas grandes que esperamos de parte de Él. Hermano, si la venida de Cristo no es algo pequeño, es algo, escúcheme bien, que la iglesia de Cristo está esperando. Por eso bien dijo Jesús que muchos se perderán.
Entonces, si sabemos esperar en Dios, como lo hicieron estos discípulos, estando siempre en la casa del Señor, alabando y bendiciendo a Dios, toda esa espera nos va a ayudar para bien. Escuche, toda esa espera, aunque ahora lo que veamos sea muy contrario a lo que Dios nos está hablando, eso nos va a ayudar para bien. Porque quizás lo que tú estás viendo, y que te está deteniendo, no hay forma, hermano, de poder pasarlo, vencerlo, sacarlo, pero sí oyendo la palabra de Dios, porque algo sucede, algo cambia cuando usted y yo le abrimos el oído a Dios. Si sabemos esperar y lo hacemos donde Jesús lo ordenó, entonces todo nos saldrá bien. Claro, porque será a través de la espera en donde Dios nos llevará a nuevos niveles de fe. Será a través de la espera. Por eso le dijo, esperen aquí, le dijo. No se muevan, le dijo Jesús. Porque será a través de la espera que nuestra fe crecerá y seremos mejores en todas las áreas de nuestra vida. Entonces aprendamos a ser pacientes, aprendamos a esperar siendo fieles a Dios, aprendamos a no bajar los brazos cuando las cosas no nos resultan o se demoran. Aprendamos a no desmayar, aprendamos a través de creer en Dios y en su palabra a caminar con esas señales que Dios quiere colocar en su vida. Usted y yo somos discípulos de Cristo, aprendices de Él, tal cual como aquellos en los cuales Jesús le dijo, enviaré señales, la promesa del Padre. Porque esa es la promesa, hermano, y es que señales nos seguirán si usted y yo creemos. Que señales nos seguirán si usted y yo tenemos fe. Porque la fe verdadera activa señales, y estas señales seguirán a los que creen. La fe activa señales. La fe verdadera nos lleva a enfrentar al enemigo sin miedo. ¿Por qué? Porque usted y yo sabemos que la fe, ¿qué es lo que hace? Produce señales, pues. Por eso muchas veces miramos a alguien y, hermano, tenemos como temor, algo pasa, no queremos ni orar por ello. Cuando si usted cree, dice la Biblia, que todo esto lo va a acompañar a usted, no a mí, no al que llama. Llámeme igual si quiere. Pero hay algo que usted tiene que desarrollar, porque son señales que viene a buscar Dios en aquellos que va a levantar. Por eso que si en nosotros hay una fe verdadera, nosotros nunca tendremos miedo a orar por los enfermos. Porque creemos en el poder de Dios, creemos en lo que dice la Escritura. Y a lo mejor lo que le voy a decir va a sonar fuerte, pero la razón del por qué muchos han dejado de ver señales es porque han dejado de caminar como creyentes. Caminamos como evangélicos, pero no como creyentes. Muchos dejaron de ver señales porque dejaron de caminar por fe. Muchos dejaron de ver señales porque han dejado de creer. Y estas señales seguirán ¿a quién? Entonces hay algo que Dios nos está hablando hoy que tiene que despertar en nosotros. Hay algo que Dios nos está hablando porque Él quiere hacer algo diferente, algo nuevo. Escúchame bien, en cada uno de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque Él viene. ¿Sabe por qué? Porque ya no queda tiempo. Claro, ya no queda tiempo. Y si no queda tiempo, hermano, tenemos que activar si queremos partir con Él. ¿Cuánto tiempo hace que usted no se gana un alma? Le confronto en el nombre del Señor y con mucho amor lo hago. ¿Cuánto tiempo? Voy a ir más despacio. ¿Cuánto tiempo hace que no le hablas de Cristo a una persona? ¿Se da cuenta que esta palabra es para nosotros? No solo para usted, para mí también. Muchos dejaron de ver señales porque dejaron de caminar por fe. El justo por su fe.
Es por eso que muchos en estos tiempos han dejado de ver el poder de Dios. Y ya les dije que no es porque Dios se haya ido. No es porque a lo mejor no es porque no crean que Dios existe, porque creemos que Dios existe. Usted le pregunta afuera a alguien, ¿cree que Dios existe? Sino que es porque hemos dejado de creer en sus promesas. Es porque dejaron de creer a su palabra. Es porque dejaron de creer a lo que Dios les habla. Es por eso, mi hermano, que si usted y yo solo venimos a la iglesia o a la casa de Dios a escuchar una palabra, pero sin expectativas. Escuchar con fe es escuchar con la intención de obedecer. Eso es escuchar con fe. Ellos escucharon con fe, creyeron y se fueron a Jerusalén. No se quedaron en Betania, no se quedaron en la casa, no se quedaron en otras cosas. Fueron a Jerusalén. Le decía, por eso que si usted y yo venimos a la casa de Dios a escuchar una palabra pero sin expectativa, si venimos a la casa de Dios a escuchar una palabra pero sin creer que esa palabra que venimos a escuchar se cumplirá, hermano, en nuestra vida, entonces solo vinimos a la iglesia. Si alguien se queda dormido, despiértelo. Dígale, escucha, dígale. Solo vinimos a la iglesia, pero no a activar las señales de las cuales habló Jesús. Es por eso que muchas veces llegamos enfermos, llegamos con diferentes problemas y situaciones, y cuando nos vamos de aquí muchas veces nos vamos igual. Estamos en la casa del Señor, donde mientras la palabra de Dios es predicada, el Espíritu Sanador dice que se mueve. Jesús estaba en la sinagoga enseñando, hablando, y estaban los fariseos, los doctores de la ley, y el Espíritu del Señor se movía, pero nada sucedía. Hasta que de repente llegan 4 locos con una expectativa diferente, con un paralítico al hombro, no pueden entrar, había dificultad, suben al techo, bajan al paralítico, y Jesús dice, le dice, levántate. Porque por la fe de ellos, le dijo. ¿Y se ha preguntado usted alguna vez el por qué sucede eso? Que salimos igual, que nada cambia. Por eso, mire, yo voy a poner un ejemplo. Por eso muchas veces usted se queda en casa y dice, no, es que tenía un dolor de cabeza, pastor, porque usted sabe que en la casa a lo mejor se le puede pasar. Y acá, ¿está entendiendo por qué la casa le gana? ¿Por qué el frío le gana? ¿Por qué el calor le gana? ¿Por qué el día medio templado le gana? Porque la fe no está en donde usted y yo necesitamos ser fortalecidos en la fe, sino que está en todo lo que nosotros confiamos. Es porque no se crea las instrucciones que nos da Dios. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Es porque no recibimos con fe, y al no recibir con fe no pueden haber señales que se manifiesten, dijo Jesús. No sanan los enfermos, no se quita el dolor de cabeza, no nos va bien, hermano, parece que nos va bien y algo vino que nos fue mal y al final quedamos empate. Cuando la bendición de Dios, ¿qué es lo que hace? Enriquece, eso habla de abundancia, pero lo hace no dejándolo triste, pues. Por eso la Biblia nos habla de cuál debe ser la actitud de los que están esperando en Dios. La Biblia nos habla también de eso, Lucas 24, 49 al 53. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Esa es la garantía. Pero aquí viene la demanda. Como cada promesa, cuando le digo yo, toda promesa en cada promesa usted tiene que activar algo, hacer algo. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. Esperen, dijo Jesús, en Jerusalén, porque ahí estaba el templo, le dije, hasta que se haya investido de poder de lo alto. Y los sacó afuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndole se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo.
Pero la Biblia dice aquí también que ellos no solo se quedaron esperando como muchas veces nos quedamos nosotros, sino que buscaron fortalecer su fe en el proceso, en esa espera. ¿Y quiere saber cómo lo hicieron? 52. Y después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén. O sea, en obediencia, con gran gozo. ¿Por qué se hace la obediencia? ¿Sabe lo que hace la obediencia? A usted lo llena de gozo. ¿No le pasa eso cuando usted hace algo que Dios estableció? ¿No le pasa eso? Que viene como un descanso. Parece que le sacaron un peso de encima. ¿Y qué le pasa cuando no lo hace? Puros problemas. Nos amargamos. Puros problemas. 53. Y estaban siempre en el templo. Escuche bien. Y mire cómo estaban. Con expectativa. Alabando y bendiciendo a Dios. ¿Por qué alababan y bendecían a Dios? Por la promesa de que Dios iba a hacer algo poderoso con ellos. De que les dijo: esperen, porque yo enviaré la promesa de mi Padre y serán investidos de poder. Y ellos, listo, despidieron a Cristo y se fueron. Vamos al templo, esperemos aquí. Y empezaron a alabar y a adorar porque había una convicción en lo que Jesús le había dicho. Porque no se trata de seguir insistiendo, le dije. No se trata de seguir escuchando la palabra de Dios si lo hacemos sin creer. Por eso es que hay mucha gente que le habla de mucha palabra y no, hermano, ya hablan bonito. Yo he escuchado mucho, muy cerca. Bonito, hermoso, y no, y esto y fecha. Y yo no tengo fecha, no tengo memoria para eso. Pero lo que se habla no se condice con lo que se hace. Y es mejor que usted sepa poco, pero que lo haga. Si no, más carga va a haber sobre usted. Más juicio. Entonces voy a saber poco, pastor. No. No, en la casa del Señor crecemos. Por eso muchas veces aquí hay cosas que nos confrontan. Porque la palabra es como un martillo, dice, que golpea hasta que se rompe la dureza de la piedra. Pero ¿sabe lo que hace esa palabra? Nos hace bien. Nos hace bien porque trae resultado a nuestras vidas. Nos hace bien porque fortalece nuestra fe para cuando usted y yo salimos a enfrentar el día a día, hermano. Después de enfrentarlo salimos dando gloria a Dios. Por eso hay que escuchar la palabra de Dios, pero hay que hacerlo creyendo que Dios va a hacer lo que le habla. Porque esa fue la causa por la cual cuando Jesús le hizo la promesa a los discípulos de que Él enviaría la promesa de su Padre sobre ellos, ellos no se desalentaron. Esa fue la causa. Por eso, ¿por qué usted se desanima, se desalienta? Porque tiene que oír con fe. Porque esa fue la causa por la cual ellos estaban siempre en el templo alabando y glorificando el nombre del Señor. No se desalentaron. Ahí no dice cuánto esperaron, pero no se desalentaron. Y nosotros sabemos, escúcheme bien, esperamos la venida de Cristo. ¿Y por qué nos desalentamos? ¿Por qué dejamos de estar en la casa del Señor? ¿Por qué dejamos de alabar? ¿Por qué dejamos de bendecir su nombre? Y cuando el verso 53 dice, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios, mire, ya casi termino aquí. Eso me da a entender que ellos en la espera estaban creyendo que Dios iba a hacer lo que les dijo. Por eso estaban celebrando, porque ellos estaban creyendo en ese tiempo que esperaban en la casa del Señor alabando y glorificando que Dios iba a cumplir lo que les dijo. Fe. Por eso Marcos 16, 17, y estas señales seguirán a los que creen. Entonces, al que cree le acompañarán señales. Al que tiene fe le acompañarán milagros. Porque es la fe que se desarrolla en la espera la que activa la señal y los milagros en nuestra vida. Es por eso que hay gente que se rinde en vez de enfrentar lo espiritual. Pues hay gente que se rinde. Dice, no, pastor, me da miedo orar por eso. Me da miedo orar por eso.
Claro, hay gente que se rinde cuando tiene alguna situación, nos llevan su vida a lo espiritual y se rinde y dice, no, es que la situación es más, no, que yo no puedo. Es algo espiritual, nuestra lucha no es contra carne. Es espiritual entonces, ¿no? Y entonces, ¿por qué nos rendimos a lo espiritual si nuestra lucha no es contra carne y sangre? Entonces, es al revés. Es en donde más necesito estar oyendo del Señor, recibiendo del Señor, fortaleciendo mi fe para ir y poder vencer con aquello que no puedo. Por eso hay gente que en vez de enfrentar lo que está viviendo orando, prefieren convivir con aquello toda una vida porque le tienen miedo a lo espiritual. Es más fácil convivir con la enfermedad, pastor. Es más fácil convivir con el problema. Es más, hermanos, 50 años y no han salido del problema. Y Jesús dijo, me seréis testigo. ¿Se da cuenta que hay algo que no cuadra? Tenemos que despertar, darnos cuenta que hay algo que no está cuadrando. Que a lo mejor estamos envueltos, hermano, estamos enredados en eso, ilusionados con algo. Y puede ser que el enemigo nos esté engañando. Porque dice la Biblia que él se viste de ángel de luz. Y vino a hurtar, matar, escúchame bien, y a destruir. Y nosotros puede ser que estemos conformes, no, así estamos bien, no, hermano. Muchos dicen, parece que mientras más oro, más problemas tengo, pastor. Ahí me han dicho así. Y a lo mejor es verdad. ¿Sabe por qué? Porque usted está en una lucha, hermano, constante. Y su lucha no es contra carne y sangre, pero en esa lucha somos más que vencedores. Pero hay señales, hay milagros, dijo Jesús, que le van a seguir si usted cree. Pero para que su fe crezca, esa fe necesita ser fortalecida en el tiempo de espera. Los discípulos, mientras esperaban que Jesús enviara la promesa del Padre sobre ellos, ellos tuvieron que esperar. Pero escuche, tuvieron que quedarse en la ciudad de Jerusalén, tuvieron que esperar y supieron y obedecieron en donde hacerlo. Tuvieron que quedarse en la ciudad de Jerusalén, tuvieron que fortalecer su fe hasta que fueron investidos del poder de lo alto. Tuvieron que esperar hasta que tuvieron la fe necesaria, quiere decir eso, para que las señales de las cuales les habló Jesús ahora les acompañaran. Porque por eso iban a ser investidos, para que las señales les acompañaran, pues. Para que ellos pudieran, escuche, llevar el evangelio con evidencia. ¿Y cómo lo hicieron? No solo esperando que las cosas pasaran, sino que lo hicieron fortaleciendo su fe en el templo. Lo hicieron fortaleciendo su fe, adorando con gozo, dice. Lo hicieron estando siempre en el templo. Lo hicieron estando siempre en la casa del Señor, alabando y bendiciendo su santo nombre. Eso dice el libro de Lucas 24. Porque ellos no solo oyeron la palabra y la promesa que Jesús le hizo, sino que ellos también la creyeron. Por eso cuando usted recibe, cree, escúcheme, esa palabra que usted cree que recibe, hermano, no le deja tranquilo, hermano, lo redarguye. Cuando usted dice, no, me voy a quedar, hay algo dentro suyo que no se lo permite. Usted dice, no, hay algo que no se lo permite, que aunque usted quiera, escúcheme bien, esa palabra lo empuja a hacer lo que Dios le dijo por medio de esa palabra. Por eso habían evidencia y señales en ellos, mientras esperaban la promesa de Jesús. Y las señales y evidencias eran que estaban siempre en el templo. Porque es ahí donde ellos salían, escúcheme bien, a lo mejor cada día para su casa, cada día para su trabajo, cada día enfrentar el día a día. Y volvían después con resultados. Y volvían con resultados. Porque estaban en el lugar en donde Dios colocaba señales, para que cuando salieran ellos volvieran con la respuesta. Entonces, si queremos que señales nos sigan, si queremos que milagros ocurran, debemos estar siempre en el templo, fortaleciendo nuestra fe en el tiempo que nos toca esperar. Porque las señales vienen y los milagros ocurren cuando se cree y se obedece a la palabra de Dios. Hebreos capítulo 4, verso 1 y 2. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado.
Temamos pues, seamos diligentes. No sea que permaneciendo aún en la promesa, en el tiempo todavía, escúcheme bien, a tiempo todavía, alguno de nosotros no entre pues. 42, verso 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, como a los antiguos. Escuche bien. Dice, pero no les aprovechó el oír la palabra. ¿A quiénes? A los antiguos. La palabra no les fue de provecho para ellos. Por una razón, dice, por no ir acompañada de fe en las que la oyeron. ¿Por qué la palabra no le fue de provecho a Israel? ¿Por qué siguen esperando el Mesías? Porque cuando Cristo vino, escúcheme bien, dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Él vino a los suyos a hacer lo que tenía que hacer y su pueblo, los suyos, no le recibieron. ¿Por qué no le recibieron? Porque no oyeron la palabra con fe. ¿Sí? Entonces, si usted no oye con fe, con la expectativa correcta de la palabra, obvio no le va a ser de provecho a usted tampoco. Si no oye con fe, no habrán señales. Si no oye con fe, hermano, no habrán señales, porque las señales vienen a aquellos que oyen con fe, los que creen, dijo eso. Entonces hay que oír la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír, ¿cierto que sí? Pero al oír la palabra de Dios debemos hacerlo creyendo que Dios va a hacer lo que nos habla. Entonces hay que enfrentar lo espiritual con expectativas, creyendo. ¿Por qué? Porque esas serán señales que habrán sobre usted. Por eso usted de repente, al que cree, anda para allá, anda para acá, si es tan fanático que está. No, para el mundo es fanatismo. Para usted, ¿sabe lo que es? La palabra operando en su vida, fortaleciendo su fe, alimentando su fe, activando su fe. Por eso hay gente que no se detiene. ¿Sabe por qué? Porque ha cuidado esa salvación tan preciosa, dice Hebreos también, que hemos recibido. ¿Y cómo la ha cuidado? Estando en la casa del Señor, esperando la promesa que un día Cristo vendrá. Señales que llevarán su fe a activar milagros, porque cuando creemos, porque cuando eso que creemos también lo hacemos, es ahí que entonces sucede algo, es ahí que las señales empiezan a seguirnos. Porque el problema no es que las señales se hayan ido, como le dije antes, termino con esto, sino que es que a muchos se le apagó la fe. Jesús lo dijo, viene el tiempo en el cual el amor de muchos, la fe, el amor a Dios, a las cosas de Dios, la fe, se enfriará, se le apagará. Y es por eso que Jesús nos llama el día de hoy a creer como al principio. ¿Cuántos se acuerdan de su principio? A ver, poquito, ¿ves? ¿Cuántos se acuerdan cuando recién conocieron al Señor? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué se apagó eso que Dios puso en ustedes? Si Dios no lo apaga. Al contrario, Él busca cada día encenderlo más. ¿Qué pasó? ¿Por qué nos descuidamos tanto? ¿Por qué lo pasajero nos robó lo eterno? Si usted se acuerda, escúcheme bien, cuando conoció al Señor, cuando lo recibió en su corazón, ¿qué pasó? ¿Qué lo apagó? ¿Qué apaga el amor en un matrimonio? La falta de comunicación, de relación. Y el compromiso. Somos la novia. ¿Qué apaga nuestra relación? ¿Qué es lo que aparta, mata o de alguna forma apaga lo que Dios puso en nosotros? Ese amor que debe haber en nosotros hacia Dios también. Porque Dios no nos deja de amar.
Por eso Jesús nos llama el día de hoy a creer como al principio, porque no necesitamos un título, escúcheme bien, de teología o un diploma para hacerlo, sino que necesitamos creer, dijo Jesús. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra, dice Lucas 18:8. ¿Y por qué fe? Porque Dios quiere usarnos. Fe porque Él quiere obrar a través de nosotros. Pero recuerde que lo que Dios quiere obrar, quiere hacer a través de nosotros, lo quiere hacer con señales. O sea, lo quiere hacer creyendo. Lo quiere hacer con usted creyendo. Póngase de pies, por favor. Porque el poder de Dios no se ha ido, recuerden. Sino que el poder de Dios sigue tan vigente como al principio, como ese día que usted recuerda cuando conoció al Señor. Así sigue el poder de Dios cada día. Pero recuerde que las señales se daban en los discípulos porque ellos creían. Escuche, mire qué simple. Las señales se daban en los discípulos porque ellos creían. Por eso ellos esperaban en el templo alabando y adorando a Dios. ¿Sabe por qué? Porque ahí, ¿qué es lo que pasaba en el templo? ¿Qué iba a pasar? Iban a ser investidos ¿de qué? ¿Qué pasa en usted cada vez que viene al lugar, a la casa del Señor? Pero preferimos quedarnos sufriendo, llorando, quejándonos, en vez de venir a buscar lo que necesitamos, hermanos, para vencer, para romper con aquello que no nos permite avanzar, para cortar con aquello que nos detiene, que nos limita. En la casa del Señor ellos iban a ser investidos de poder. Por eso celebraban, alababan, adoraban a Dios, glorificaban su nombre, porque ellos sabían, creían, estaban convencidos de lo que Dios les habló, de lo que Jesús les dijo. Porque ellos allí no solo recibían palabras, sino que a través de la palabra que recibían, ellos se fortalecían y activaban esa fe, ese poder, esas señales cada día en sus vidas. Por eso habían señales que glorificaban a Dios. Porque ellos eran canales para orar, canales para sanar, canales para restaurar. Por eso, ellos, Pedro pasaba, dice que su sombra sanaba. ¿Cuántas cosas? Porque eran canales. Usted es un canal de bendición para su familia, su casa. Usted es la vasija. A lo mejor hay otros en su casa que no quieren llenar, no quieren buscar, pero venga a llenarse usted. Llénese, hermano, llénese y busque llenarse, porque Dios no tiene límite. Dios, dice David en el Salmo 23, que rebosa nuestra copa. Claro, y cuando usted, escuche, cuando Dios lo llena, cuando usted llena un vaso y no para de echarle, ¿qué es lo que pasa con el vaso? ¿Se desparrama o no? Cierto que sí, lo que hay en el vaso, ¿qué es lo que hace? Abarca todo lo demás, empieza a alcanzar, no sé, un sillón, una mesa. Entonces, si usted busca llenarse, Dios no tiene límite con usted. Escuche, y no va a tener ni siquiera a lo mejor que hablar en su casa para que el poder de Dios sea manifiesto en usted. Se va a esparcir, se va a desparramar, el ambiente va a cambiar. Cuando llega Jesús a la casa de María, de Lázaro, de Marta, ¿qué es lo que pasa con María? María dice que abrió un alabastro, un frasco de nardo puro. Y dice que cuando le echó a los pies de Jesús, cuando adoró, toda la casa se llenó del aroma. Toda la casa se llenó de la presencia del Señor. Porque eso pasa cuando tú no le pones límite a lo que Dios quiere hacer contigo. Y nosotros a media, ¿no? Aquí no es pastor, que con esto estoy más que pagado. Es un dicho que había antes, ¿se acuerdan? No, yo aquí no, pastor, desde la entrada de la puerta, aquí estoy más que pagado. ¿Pagado de qué? Si somos nosotros los que necesitamos de Dios. Nosotros, no Dios de nosotros de Dios. Él nos ama con amor eterno. Pero nosotros necesitamos de Dios. Cierre sus ojos, vamos a orar al Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias. Qué bueno eres tú, Señor. Qué bueno eres tú, Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra siempre es buena, Señor. Jesús dijo, mi palabra es espíritu y es vida. Y es lo que necesitamos, Señor, para poder tener vida en Cristo. Necesitamos de tu palabra, Señor.
Necesitamos de Cristo cada día en nuestras vidas. Por eso hoy día oramos a ti, Dios mío, dando gracias. Porque así como tú nos confrontas, nos bendices a través de esa confrontación. Así como tú también, Dios mío, nos recuerdas, Señor, también, Dios mío, alumbra nuestro camino para tomar el camino correcto, para hacer las cosas correctas, para buscar